Sé que estás aquí porque hay algo en tu corazón que no termina de encajar. Hay una pregunta que resuena en el silencio de tus noches. Es una pregunta que nace de la confusión y la fatiga. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pides esto? Quizás sientes un llamado a moverte, a cambiar, a dejar algo atrás. O tal vez es un llamado a quedarte quieto, a esperar en medio de la tormenta. La instrucción es clara en tu espíritu. Pero tu mente, tu lógica, no encuentra la razón. Te sientes como si te pidieran caminar con los ojos vendados. El mundo te grita que es una locura. Tus propias dudas te susurran que estás cometiendo un error. Y en medio de ese ruido, buscas una señal, una explicación. Buscas un mapa detallado del camino que Dios ha puesto delante de ti. Entiendo perfectamente ese sentimiento. Es una lucha que todo creyente enfrenta en algún momento de su viaje. Vivimos en un mundo que valora el conocimiento, el control, los planes bien estructurados. Nos enseñan a no dar un paso sin saber dónde vamos a pisar. Y de repente, Dios, en su soberanía, nos pide exactamente lo contrario. Nos pide que confiemos en el navegante, no en el mapa. Nos pide que obedezcamos su voz, aun cuando esa voz nos guíe hacia un lugar que parece ilógico. Pero quiero que escuches algo muy importante hoy. Justo en ese punto de tensión, en esa encrucijada entre tu razón y su voz, es donde ocurre el milagro. Es el lugar donde la fe deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia viva. Obedecer a Dios sin entender el porqué no es un acto de ceguera. Es un acto de la más profunda visión espiritual. Es declarar con tu vida que confías más en la sabiduría de quien todo lo ve que en tu limitada comprensión de la realidad. Es reconocer que Él teje un tapiz glorioso y tú solo puedes ver el reverso, con sus nudos y sus hilos sueltos. Desde tu perspectiva, parece un caos. Desde la suya, cada hilo tiene un propósito perfecto. Cuando obedeces sin entender, estás activando una ley del reino. Estás abriendo las compuertas para una bendición que tu mente no puede concebir. Piensa por un momento en Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le dio una dirección de GPS. No le mostró fotos del destino. No le explicó la economía de la nueva tierra ni las costumbres de sus habitantes. Simplemente le dio una orden basada en una promesa. La lógica humana le habría dicho a Abraham que se quedara. Tenía su seguridad, su familia, su cultura. Irse era un riesgo monumental. ¿Y si fallaba? ¿Y si el viaje era demasiado peligroso? ¿Y si Dios no cumplía su palabra? Pero Abraham eligió la obediencia por encima de la explicación. Su fe no estaba en entender el plan, sino en conocer el carácter del que hacía la promesa. Y porque obedeció, se convirtió en el padre de multitudes. Su obediencia sin entendimiento desató un propósito generacional que llega hasta nuestros días. ¿Te das cuenta? La bendición que Dios tenía para Abraham era tan grande que no cabía en su lógica. Si Abraham hubiera esperado a entenderlo todo, jamás habría dado el primer paso. Y se habría perdido el destino glorioso que Dios había preparado para él.
Tu situación quizás se parece a la de Abraham. Dios te pide que dejes algo. Una relación que sabes que no le agrada. Un trabajo que te da seguridad, pero apaga tu espíritu. Un hábito que te mantiene atado. O te pide que vayas a un lugar nuevo, que inicies un ministerio, que hables con alguien. Y tú miras tus recursos, tus capacidades, tus miedos, y dices, esto no tiene sentido. Pero Dios no te está llamando a que tenga sentido para ti ahora. Te está llamando a que confíes en que tiene sentido para Él. La obediencia es el lenguaje de la confianza. Cada vez que das un paso de obediencia en medio de tu confusión, le estás diciendo a Dios, Padre, no entiendo, pero confío en ti. No veo el camino, pero confío en que tú eres el camino. Mis sentimientos me dicen una cosa, pero yo elijo creer en tu palabra. Y ese acto de fe mueve el corazón de Dios de una manera poderosa. Mueve montañas. Abre mares. Derriba murallas. Lo que sucede cuando obedeces sin entender es que sales de la esfera de lo natural y entras en la dimensión de lo sobrenatural. Mientras te aferres a tu propia comprensión, estarás limitado a lo que tú puedes hacer. Pero cuando sueltas el control y obedeces, permites que el poder ilimitado de Dios entre en acción en tu vida. Él comienza a hacer cosas que tú jamás podrías lograr por tu cuenta. Recuerda la historia de Noé. Imagina a este hombre recibiendo una instrucción divina. Construye un arca. No había ni una sola nube en el cielo. La lluvia, tal como la conocemos, probablemente ni siquiera existía. La gente debió pensar que había perdido la razón. Cada martillazo, cada tabla que cortaba, era un acto de fe ridículo a los ojos del mundo. Durante años, Noé obedeció una orden que no tenía ninguna explicación lógica en su contexto. ¿Por qué lo hizo? Porque su relación con Dios era más real que las opiniones de la gente y que sus propias dudas. Él escuchó una palabra de Dios y actuó sobre ella. No esperó a sentir las primeras gotas de lluvia para empezar a construir. Él construyó basado en la palabra que había recibido. Y cuando el diluvio llegó, su obediencia y lógica se convirtió en la salvación para él y su familia. Su obediencia protegió el futuro de la humanidad. A veces, la obediencia que Dios te pide no solo te bendice a ti. También es un arca de salvación para tu familia, para tus amigos, para las generaciones futuras. Quizás no entiendes por qué Dios te pide que ores por ese familiar rebelde todos los días. No ves ningún cambio. Parece inútil. Pero sigue obedeciendo. Tu obediencia está construyendo un refugio espiritual para esa persona. Quizá no entiendes por qué Dios te pide que sirvas en ese ministerio pequeño y oculto, donde nadie ve tu esfuerzo. Sigue obedeciendo. Estás plantando semillas que darán un fruto eterno que aún no puedes ver. Tu obediencia en lo secreto desata la bendición de Dios en lo público, a su debido tiempo. Lo que pasa cuando obedeces sin entender es que tu carácter es forjado en el fuego de la prueba. Es fácil tener fe cuando todo va bien, cuando las promesas de Dios se alinean con nuestros planes. Pero la verdadera fe, la fe que agrada a Dios, se demuestra en el desierto.
se demuestra cuando la promesa parece lejana y la obediencia parece costosa. En esos momentos, Dios no está tan interesado en lo que estás haciendo como en la persona en la que te estás convirtiendo. Te está enseñando a depender de Él de una manera radical. Te está despojando de tu autosuficiencia. Te está mostrando que su gracia es suficiente para ti. Cada paso de obediencia, por pequeño que sea, es una victoria contra el orgullo y la incredulidad. Es una declaración de que Jesucristo es el Señor de tu vida, no solo de tus domingos, sino de tus lunes, de tus finanzas, de tus relaciones, de tus decisiones más difíciles. Dios permite que no entiendas para que aprendas a confiar. Si siempre entendieras el porqué de sus mandatos, caminarías por vista, no por fe. Y la Biblia nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dios anhela tu confianza más que tu comprensión. Tu comprensión es limitada, pero su sabiduría es infinita. Tu fuerza se agota, pero su poder es inagotable. Al obedecer sin entender, estás cambiando tu fuente de seguridad. Dejas de apoyarte en la arena movediza de tu propio razonamiento y comienzas a construir tu vida sobre la roca sólida de su palabra. Piensa en la vida como un gran edificio en construcción. Tú eres el obrero y Dios es el arquitecto. Él tiene los planos completos. Él sabe cómo se verá el edificio terminado y es una obra de arte. Un día, el arquitecto se acerca a ti y te dice: hoy quiero que construyas un muro aquí, en medio de esta habitación. Tú miras los planos parciales que tienes y no entiendes. ¿Un muro aquí? Pero esto arruinará el espacio. No tiene sentido. Cortará la luz. Y comienzas a dudar del arquitecto. Pero si decides obedecer a pesar de tu confusión y comienzas a poner ladrillo sobre ladrillo, algo maravilloso sucede. Más adelante, cuando el edificio avanza, te das cuenta de que ese muro que no tenía sentido era fundamental. Era el muro de soporte para el segundo piso. Era la pared que crearía una hermosa habitación para los niños. Era esencial para la integridad de toda la estructura. Desde tu perspectiva limitada, parecía un error. Desde la perspectiva completa del arquitecto, era una genialidad. Así opera Dios. Muchas veces, lo que Él te pide que hagas hoy es la preparación para la bendición que tiene para ti mañana. La disciplina que te pide tener ahora es el fundamento para el ministerio que te entregará en el futuro. La persona que te pide perdonar hoy es la llave para la libertad emocional que necesitas para tu próximo nivel. La semilla que te pide sembrar hoy, aunque te cueste, es la cosecha abundante que recogerás en la temporada de Dios. No desprecies los pequeños actos de obediencia. No subestimes el poder de un sí a Dios en medio de tu incertidumbre. Ese sí puede ser el ladrillo que sostiene todo tu futuro. Además, cuando obedeces a Dios sin entender, estás librando una batalla espiritual crucial. El enemigo de tu alma odia la obediencia. Él sabe que la obediencia desata el poder de Dios. Por eso, su principal estrategia es sembrar la duda en tu mente. Te susurrará las mismas palabras que le dijo a Eva en el jardín. ¿Con que Dios os ha dicho?
cuestionará la claridad de la voz de Dios. Te hará enfocar en lo que estás perdiendo al obedecer. Te mostrará a otros que desobedecen y aparentemente prosperan. Hará todo lo posible para que te paralices en el análisis y nunca pases a la acción. Pero la obediencia es tu arma más poderosa. Cada vez que obedeces la palabra de Dios, a pesar de tus dudas y temores, estás declarando tu lealtad al reino de los cielos. Estás haciendo retroceder a las tinieblas. Estás silenciando la voz del acusador con tus acciones. Es como si le dijeras al enemigo: puede que no entienda todo el plan de batalla, pero conozco a mi comandante. Y si él me dijo que avanzara, yo avanzo. Si me dijo que me detuviera, me detengo. Mi confianza no está en mi estrategia, sino en su soberanía. Esta clase de obediencia confunde al enemigo. Él opera en la lógica del egoísmo y el control. No puede comprender un corazón que se rinde por amor y confianza. Por eso, tu obediencia es una guerra. No es un acto pasivo. Es una decisión activa y valiente de alinear tu voluntad con la voluntad de Dios, sin importar el costo o la falta de claridad. Y en esa guerra no estás solo. El Espíritu Santo está contigo para darte la fuerza para obedecer, incluso cuando te sientas débil. Lo que sucede es que tu percepción espiritual se agudiza. Al principio, obedecer sin entender se siente como caminar en la oscuridad. Pero a medida que practicas la obediencia, tus ojos espirituales comienzan a adaptarse a la luz de Dios. Comienzas a discernir su voz con más claridad. Aprendes a distinguir entre el susurro del Espíritu Santo, el grito de tus emociones y la mentira del enemigo. Tu relación con Dios se vuelve más íntima, más real. Pasas de conocer a Dios de oídas a conocerlo por experiencia. Descubres en la práctica que Él es fiel. Descubres que sus caminos, aunque misteriosos, siempre llevan a un buen lugar. Experimentas su provisión en medio de la escasez que temías. Sientes su paz en medio de la tormenta que te aterrorizaba. Recibes su fuerza en medio de la debilidad que te paralizaba. Y cada una de estas experiencias construye un monumento de fe en tu corazón. La próxima vez que Dios te pida algo que no entiendes, mirarás hacia atrás y verás todos los monumentos de su fidelidad pasada. Ya he estado aquí antes. No entendí en ese entonces, y Dios fue fiel. No entiendo ahora, pero sé que Él volverá a ser fiel. Tu obediencia presente se alimenta de la evidencia de la fidelidad pasada de Dios. Así es como crecemos de fe en fe. Es un ciclo glorioso. Obedeces, experimentas su fidelidad, tu fe crece, y estás listo para un mayor nivel de obediencia. Entiende esto. El propósito de Dios a menudo se revela en el proceso de la obediencia, no antes. Es como conducir un coche por la noche en un camino con niebla. Las luces del coche solo iluminan unos pocos metros delante de ti. No puedes ver tu destino final, que está a kilómetros de distancia. Pero si quieres llegar, tienes que avanzar esos pocos metros que puedes ver. Y a medida que avanzas, las luces iluminan los siguientes metros. Y así sucesivamente. Si te detienes y exiges ver todo el camino antes de moverte, te quedarás varado en la oscuridad,
Dios opera de la misma manera. Él te da suficiente luz para el siguiente paso de obediencia. No te abruma con todo el plan. Confía en mí para este paso. Y cuando das ese paso, Él te revela el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. La claridad viene con el caminar, no con la espera. Muchas personas se pierden la voluntad de Dios porque están esperando un plano completo antes de empezar a construir. Pero Dios busca corazones dispuestos a caminar con Él paso a paso. Él quiere que disfrutes del viaje con Él, que dependas de Él en cada curva del camino. La bendición no está solo en el destino, sino en la comunión con Él durante la travesía. Entonces, ¿qué pasa cuando obedeces a Dios aún sin entender el porqué? Pasa que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda tu corazón. Esta paz no depende de las circunstancias. No depende de tener todas las respuestas. Es una paz sobrenatural que nace de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Puedes estar en medio de una tormenta, pero si sabes que Jesús está en tu barca y que estás siguiendo su dirección, hay una calma profunda en tu espíritu. El mundo puede llamarte irresponsable. Tu mente puede asaltarte con ¿qué pasaría si? Pero en lo profundo de tu ser, sabes que estás seguro en las manos de tu Padre. Esta paz es el testimonio del Espíritu Santo que te confirma que vas por el camino correcto. Es un regalo precioso que el mundo no puede dar ni quitar. Y es un fruto directo de tu obediencia rendida. Pasa también que te conviertes en un testimonio viviente del poder de Dios. Tu vida comienza a contar una historia que no tiene explicación humana. La gente te mirará y se preguntará cómo tienes tanta paz en medio de tus problemas. Se preguntarán cómo puedes ser tan generoso cuando tienes poco. Se preguntarán de dónde sacas la fuerza para perdonar a quienes te han herido. Y tu respuesta será simple: no soy yo. Es Cristo en mí. Es el resultado de aprender a obedecer su voz, incluso cuando no la entiendo. Tu vida se convierte en una valla publicitaria para el Evangelio. Atrae a otros a Cristo, no por tus sermones elocuentes, sino por la evidencia innegable del poder de Dios obrando a través de tu obediencia. Finalmente, lo que pasa es que al final del camino, cuando mires atrás, verás que cada pieza del rompecabezas encaja perfectamente. Entenderás por qué Dios te hizo esperar. Comprenderás por qué esa puerta se cerró. Verás la sabiduría detrás de esa instrucción que parecía tan extraña. Como dice Romanos 8:28, verás cómo a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tu entendimiento finalmente alcanzará a tú.